Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Hoy que es 6 de julio, lunes a las 8:01 exactamente son. Estamos iniciando nuestra transmisión mañanera para conectarnos con Dios. Yo creo que ese es el principal propósito que podemos decir que tenemos. Conectarnos con Dios al inicio de cada día. Dejar que el Señor hable a nuestra vida, nos dé una palabra, nos conforte, nos motive, nos dé dirección, nos instruya, nos capacite. Porque yo creo que eso es lo que hace la diferencia realmente en la vida del ser humano. Ya llegamos, ya veo a algunos conectados, bienvenidos cada uno. Etiqueten a la hermana, ya saben, a la hermana Eunice. Y nos disponemos a estudiar. El libro de Esther. El libro de Esther. No estén tristes, mis hermanos. ¿Cómo está triste la verdad? No estén tristes. Hay mucho por qué gozar. No puedo entrar, dice la hermana Eunice. A ver, vamos a ver por qué no podemos entrar. A ver, vamos a ver. No podemos entrar. Yo tampoco, hermana Eunice, ya somos dos. Fíjense. Ni siquiera yo. Pero ahorita mi esposa hace algo. Fíjense que el libro de Esther, tenemos que ser muy, ¿cuál sería la palabra? Tener un amplio criterio, necesitamos tener como una visión muy amplia de todo lo que es el panorama para que podamos entender los misterios de la vida y el arte de vivir, para que podamos disfrutar todo lo que Dios nos da y cómo nos bendice y cómo nos da. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, ayúdanos a entender tus propósitos, tus planes. Ayúdanos a ver de una visión más amplia de qué es lo que quieres tú y cómo funciona la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nos alejamos nosotros un poquito, podemos tener una visión más amplia y más exacta de las cosas. Después nos acercamos para ver los detalles. Es así como funciona más o menos. Si tú estás demasiado cerca de algo, quizás veas una partecita, pero no puedas ver el todo. Pero si nos ampliamos, nos alejamos, podemos ver el todo y luego ya poder analizar partecitas. Y algo que entendía yo del libro de Esther y de la Biblia, de todo lo que vemos en la Biblia, de Abraham, de Isaac, de Israel, de Pablo, de todos. Algo que yo entiendo es que, número uno, los planes de Dios van más allá de mis problemas personales. Los planes de Dios van más allá de mis sueños personales y mis anhelos personales. Los planes de Dios son mucho más grandes, más amplios. Dios no está pensando únicamente en tus planes personales. Si lo ponemos en comparación con un adolescente, el adolescente quiere ir a la plaza con sus amigos, eso es lo que él quiere. Pero tú como papá no piensas en esa salida, piensas en los peligros, piensas en que quieres que estudie, piensas en que quieres que crezca, que sea un hombre de bien. El adolescente en ese momento únicamente está enfocado en que quiere ir a la plaza con sus amigos. Y
Los planes de Dios son mucho más grandes. Cuando Dios le promete el hijo a Abraham, no está pensando en los sueños de Abraham, de que quiere ser papá. Dios está pensando en un pueblo, en una nación, donde van a ser el Salvador del mundo. Cuando Dios está pensando en liberar a Egipto, Moisés quería liberar a Israel de Egipto, pero Dios estaba pensando mucho más allá. Dios estaba pensando en un pueblo libre que conociera la ley y que educara a Jesús bebé. Cuando Pedro estaba en la casa de ese curtidor, de ese hombre, Pedro tenía hambre y se sube a la azotea. Y Pedro estaba pensando en su comida, Pedro estaba pensando en el pueblo judío. Y Dios lo saca de ahí, lo lleva a la casa de Cornelio y le muestra que los planes de Dios no era para el pueblo judío solamente, era para todo el mundo. Es decir, los planes de Dios son más grandes que tu sueño, que tu necesidad, que tu deseo, que lo que tú quieres. Tú estás pensando quizás en tu casa, en tu carro, en tu escuela, en tu carrera. Tú estás pensando en eso. Los planes de Dios son mucho más grandes que eso. Quizás estoy pensando yo en el piso de la iglesia, en el aire acondicionado. Y Dios dice, no es esa la prioridad. No es ese el plan. Hay cosas mucho más grandes para tu vida, para el mundo, para la gente, para el pueblo de Dios. Dios piensa en forma global. Ahora, eso significa que no puedo tener sueños personales y que no puedo tener anhelos personales y que Dios no se ocupa de mis sueños personales. Mira, de algunos sí, de otros no. Esta es la verdad. Cuando decimos Dios va a cumplir tu sueño, a veces sí, a veces no. Cuando el sueño se acopla o se ajusta al plan que tú tienes, o cuando tus sueños se acoplan al plan que Dios tiene, sí, Dios te va a cumplir tu sueño y tu anhelo, como el hijo de Abraham. En una ocasión, mi esposa me acompañó a una instalación a Oaxaca, a la capital de Oaxaca. Ella en su plan, yo no lo sabía, pero ella en su plan quería que de regreso llegáramos a Huatulco, que también está en Oaxaca. Cuando ella me platicó su plan, su sueño y su propósito de acompañarme, le dije, no, está muy, muy lejos, está extremadamente lejos de aquí, tendríamos que desviarnos mucho, nos va a costar mucho dinero y mucho tiempo y no podemos ir ahorita. Después vamos a Oaxaca, no hemos podido ir a Huatulco, a Puerto Escondido. Pero no era la prioridad, no podíamos porque había otros planes. En este tiempo que vivió Esther, Dios sabía que se avecinaba una tormenta grande para el pueblo judío. Dios sabía que se avecinaba el peligro de ser exterminados por completo. Y Dios tenía planes para que Esther se convirtiera en la reina y que pudiera salvar e interceder al pueblo. Ese era el plan de Dios. Pues el plan de Dios no era la comodidad y el bienestar de Esther. Dios tiene planes. A veces esos planes nos van a dejar en una posición muy cómoda de bienestar y de comodidad. A veces no.
veces no. Pablo nunca tuvo una casa con alberca, ni nunca tuvo un burro del año, ni nunca tuvo nada espectacular. Pero para Pablo no era la prioridad, ni era lo importante. Dios cuidó y proveyó y suplió cada necesidad. Y vemos en el capítulo 2 que cuando el rey se le olvidó, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y comenzó a ponerse triste, comenzó a extrañarla. Los criados no querían que regresara con Vasti porque eso era una afrenta para los hombres de aquella época. Se veía mal el rey, pues, de rogón, de migajero, y que la reina Vasti dijera, no, que no tronabas, pistolita. Entonces le propusieron hacer una convocatoria para ver quién podía ocupar el lugar de Vasti. Ahí hay enseñanzas que he escuchado yo a lo largo de mi vida acerca de cómo el pueblo gentil pudo ocupar el lugar del judío, porque el judío no quiso. No me gusta mucho esa aplicación, porque el pueblo judío no es Vasti. El pueblo judío es un pueblo muy amado por Dios. Pero sí es cierto que a veces las oportunidades se dan en medio de una necesidad. Eso es algo que lo podemos aplicar en nuestra vida. Las oportunidades se dan en medio de una necesidad. A veces cuando viene una necesidad, cuando hay una necesidad, hay una oportunidad. Hay una oportunidad para hacer algo. Y debemos de saber aprovechar las oportunidades, entendiendo que los planes de Dios van mucho más allá y que yo tengo que siempre buscar estar alineado a Dios, siempre estar en esa disposición de hacer la voluntad de Dios, donde a veces no se me van a cumplir mis caprichos, a veces no se me van a cumplir mis sueños, a veces no voy a conseguir, pero si yo me pongo atento y yo le pido a Dios dirección, voy a encontrar que lo que Dios tenga para mí va a ser mucho mejor que mi sueño y va a ser mucho mejor que lo que yo pensaba. Y dice la palabra que Esther encontró gracia a los ojos de Ugai, del eunuco que las cuidaba. Esther fue discipulada o enseñada o instruida por Mardoqueo. Yo toda la vida había visto que Mardoqueo era el tío de Esther, pero leyendo con más detalle, en esta ocasión me doy cuenta que no, que Esther era prima de Mardoqueo, que Esther era hija de un tío de Mardoqueo, de tal forma que era su prima, una prima pequeña, que Mardoqueo la cuidó desde muy pequeña y la crió como su hija. Y estuvo a cargo de Esther, la enseñó y la instruyó. Y dice que rápido encontró Esther gracia a los ojos de Ugai, del eunuco, y que rápido se ganó el corazón del rey, de tal forma que el rey la hizo reina en un momento. Dice, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hay una cualidad que proviene de Dios, que antecede a la corona,
o que antecede al bienestar y a la prosperidad. Que es esa bendición, es una bendición que proviene netamente de Dios. Esta bendición se llama gracia. Cuando tú encuentras gracia, donde quiera que vas, cuando tú encuentras el favor de Dios, donde quiera que vas, cuando caes bien, pues, cuando Dios te abre puertas del corazón de la gente que te rodea o donde vas pasando, lógicamente no de todas, pero sí de muchas. Cuando eres una persona agraciada, significa que tienes la gracia de Dios sobre ti. Y Dios abre puertas. Y caes bien. Y encuentras el favor de Dios a tu paso. Vemos cómo Esther halló gracia a los ojos de Ugai. Y halló gracia a los ojos del rey. Ese es bien importante, mi hermano. Cuando yo oro por la gracia de Dios sobre mi vida, es más importante que orar por provisión, por prosperidad o por bienes. La gracia de Dios sobre nuestra vida es una luz que ilumina, ahora sí como dice Daniel, es nuestra aura. Es nuestro brillo, que donde quiera que vamos, no apantallamos, no es que aplastemos con nuestro conocimiento y con nuestra superioridad, es que se abre el corazón de las personas donde quiera que vamos. Por eso es que viene la bendición, porque Dios abre puertas a través de su favor en nuestra vida. Y el que nosotros tengamos esa gracia en nuestra vida es lo que va a hacer la diferencia de cómo Dios va abriendo puertas a nuestro paso a través de la gracia que Él puso en nuestra vida. Entonces, siempre por eso debemos de buscar el favor de Dios, porque el favor de Dios es su gracia sobre nosotros, no el favor de los hombres, el favor de Dios, no la superioridad moral o económica o académica o de conocimiento o de alguna forma, sino la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Y luego cuenta aquí una historia de algo que hizo Mardoqueo cuando estaba sentado a la puerta del palacio. Él escuchó que querían hacerle daño al rey. Él escuchó que querían hacerle daño al rey. Y él hizo algo que a la postre, es decir, después, le valió y fue algo a favor. Es cuando sembramos acciones, porque él escucha este complot contra el rey y lo manda a denunciar con la reina Esther en nombre de Mardoqueo. Y aquí vemos varias enseñanzas. La primera es el valor cívico. O sea, el valor cívico de Mardoqueo, de denunciar un acto criminal. Es el valor cívico de Mardoqueo. Vemos también que la reina Esther da esa denuncia en nombre de Mardoqueo, es decir, no saluda con sombrero ajeno. Y esto hace que quede un registro ahí en las crónicas que llevaban de lo que acontecía, que después le va a servir. Es una siembra que hizo en un acto cívico. Por eso es importante nuestra conducta, que siempre sea
derecha, congruente con nuestros principios, que hagamos lo que tenemos que hacer, sin importar si eso nos va a traer algún beneficio o no nos va a traer algún beneficio personal, porque al final de cuentas hacemos de acuerdo a lo que somos, a lo que está en nuestra naturaleza. Es algo que debemos de aprender. Entonces la reina Esther ya estaba en el trono, ya tenía la corona, ya estaba viviendo a Agustirri. Tenía una posición privilegiada, tenía una comodidad extrema, tenía en abundancia ropa, comida, techo, sirvientes, tenía poder, tenía influencia, tenía un poder, una vida, totalmente diferente al resto de las judías que habitaban ahí en Susa. En el capítulo 3 habla de Amán, cómo Amán trata de destruir a los judíos. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amenadata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Fíjate, aquí ocurre lo que ocurre cuando estamos rodeados por una mayoría que no conoce o que no se alinea a Dios. Te hablaba hace ratito de gracia, pero no significa que vamos a hacer una monedita de oro o una perita en dulce. Significa que a veces nuestras convicciones y creencias van a chocar con las del mundo. No siempre, pero a veces sí. No todo es gracia, no todo es choque. A veces se nos ha enseñado que debemos de chocar y a veces no es necesario chocar. A veces la gracia de Dios sobre nosotros nos abre puertas, pero a veces nuestras convicciones nos provocan choque. Debemos de saber aprovechar el viento a favor y saber que a veces la gracia nos hace volar más alto y nos hace llegar más lejos. Pero también debemos de saber y estar preparados que a veces nuestras convicciones van a crear choques y debemos de estar dispuestos a permanecer firmes en medio de ese choque, de esa adversidad, para no doblegar nuestras convicciones y nuestros principios. Porque Dios ya conocía lo que iba a suceder. Por eso es que la reina Esther llegó a ser reina, porque Dios ya conocía lo que iba a pasar. Y cuando Mardoqueo se niega a arrodillarse delante de Amán, provocó un choque muy fuerte en Amán y una molestia, porque por eso caían gordos luego los judíos. Los judíos a lo largo de toda la historia, después de la diáspora, después de cuando salen de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que salen y se dispersan por todo el mundo y se forman comunidades en toda Europa y en todos lados había comunidades judías. Y los judíos caían gordos por dos razones. La primera es porque Dios los bendecía mucho.
Y la segunda era porque no se alineaban a las tradiciones de los demás. Y eso les provocó en ocasiones muchos choques con los pueblos. En una ocasión nos platicaba una persona que los judíos fueron los pioneros de los bancos, porque recurrían a ellos allá en Suiza, en aquellos lugares, porque recurrían a ellos para que les prestaran dinero. Por eso tienen fama los judíos de ser ávaros, usureros, porque les prestaban dinero con intereses. Y Amán estaba muy enojado con Mardoqueo porque no se arrodillaba. Y cada día, Mardoqueo cumplía esa convicción y no se arrodillaba. Pero tuvo en poco, dice, y vio Amán, versículo 5, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. Fíjate. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer Amán? Quería destruir al pueblo entero. Ese era su plan. Dice versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este era el plan de Amán. Convenció al rey para que firmara la orden, le pusiera el sello, para que Amán pudiera cumplir su capricho de destruir a todos los judíos. Porque así como Dios tiene planes globales, el diablo también tiene planes globales. Y el diablo siempre ha querido destruir y aniquilar al pueblo judío. Por eso fue el exterminio de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Cómo Hitler tenía ese odio contra los judíos. Y ha habido persecuciones. Había una ciudad allá en Suiza donde encerraron a los judíos en una sola sector de la ciudad allá, porque no querían que salieran. Había una persecución de siempre, irracional completamente. La OLP, una organización palestina, tiene como lema destruir al pueblo judío. Echemos al mar al pueblo judío, ese es su lema. El ataque que hubo de Hamás, de los palestinos que vivían en la franja de Gaza contra Israel, fue para destruirlo. Israel no ha hecho otra cosa, toda la historia de Israel no ha hecho otra cosa sino defenderse. Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente con Líbano y con Hezbollah no es otra cosa que Israel tratando de defenderse contra todos estos ataques que tiene. Claro que ha habido gobernantes buenos y gobernantes malos. No estoy defendiendo a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, porque a veces sí, o sea, no actúa con justicia, pero el pueblo judío ha sido
severamente atacado. Yo escuchaba a un soldado judío que hablaba de cómo había sido masacrado el pueblo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y él decía: no estamos dispuestos a seguir permitiendo que nos masacren de esta manera, nos vamos a defender y van a conocer el poder, el poderío israelí y la fuerza que tienen, porque todo el tiempo ha sido atacado. Habla Apocalipsis de cómo la mujer fue perseguida. Si leemos Apocalipsis, creo que es el 12, habla de la mujer que, estando en cita, la mujer y el dragón, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Dónde estaba? Ay, no lo encuentro, no lo tengo subrayado, pero está hablando de cómo la mujer, aquí está: y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Está hablando del pueblo de Israel, que es perseguido, que es atacado, pero que Dios de alguna forma provee siempre la manera de que el pueblo salga bien librado. Y esto va a ocurrir todo el tiempo hasta que Cristo venga. Y Amán quería hacer esto: destruir al pueblo de Dios. También la iglesia va a ser atacada, también la iglesia va a ser perseguida. Estamos viviendo tiempos de gracia, pero también van a venir tiempos de confrontación, cuando la iglesia no permita que entren las prácticas paganas dentro de las paredes de la iglesia. Y tenemos que estar dispuestos a la confrontación, pero también saber que Dios nos da gracia. Es un balance perfecto. Hay un plan de Dios general, mi hermano. Hay un plan de Dios universal. Debo de buscar yo alinearme al plan de Dios, no esperar que Dios alinee los planes para caprichos míos. Dios no cumple caprichos. Dios a veces te lleva a pasear, a veces no. A veces se va a cumplir tus sueños, si está alineado a la voluntad de Dios, sí. Pero si no está alineado, no se va a cumplir. Tenemos que cambiar de sueño, tenemos que cambiar de propósito y de anhelo. Amén. Pues con esto vamos a terminar el capítulo 2. Mañana vamos a ver en qué se desenlaza la historia de Esther y vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Pues hasta aquí le dejamos. Muy bien. Despídete, hermosa, así tu manita. Bendiciones. Bye, bye, bye.